El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Tal como les adelanté la semana pasada, la entrevista que realizamos a María Pommier la dividimos en dos partes, porque realmente fue una entrevista intensa y muy interesante y valía la pena que la escucharan completamente. Así que hoy cedimos un pequeñísimo espacio a Azul Selene, quien nos va a comentar de algo que quedó rezagado de la columna de la semana pasada. Así que, Azul, te escuchamos. Teníamos pensado hacer una columna diferente, pero la indignación de Azul todavía le dura. Y como yo mencioné la marroneidad cuando terminaba la columna sobre el blackface que había hecho la semana pasada, Azul se quedó con algo más para decir. Lo tiene en el tintero y si no lo dice, creo que vamos a estar en problemas. Así que, Azul, todo tuyo. Es que estábamos hablando en las últimas columnas de dónde... O sea, nosotros estamos grabando uno atrás de otro, así que seguimos. Hablamos de cómo... de dónde viene lo que ciertos grupos piensan, sí, o lo que pensamos, o lo que se piensa. Y quería hablar de los temas que normalmente, esto lo tocás vos mucho, de lo que supuestamente son las banderas de los zurdos, de la izquierda, que en realidad, o sea, vos ves que se pueden adaptar perfectamente y que existe la adaptación a lo contrario. La verdad, yo creo que la izquierda, si alguna vez existió como tal esos conceptos, creo que en la década del 90 desapareció. Hoy ya no hay más izquierdas. Creo que no hay ni izquierdas ni derechas. Hay una mezcolanza de ideas, cada uno toma una parte de la historia. Porque se le critica mucho a Macri, sí, que yo estoy completamente de acuerdo, pero a veces no se lo critica tipo por donde se tiene que criticar. Sí. No se le reconocen los justos esfuerzos que hace. Claro. Y vos decís, bueno, sí, tenés todo esto para criticarle a Macri. ¿Por qué lo agarrás por este lado? Hay muchos que lo corren, no solo a Macri, como si, sino a todo cambiemos, a todo ese ámbito, a esa ideología. Y una de las cosas que siempre, viste, se habla de la misoginia, la homofobia, el que es un macho, que no ayuda a las mujeres, que no ayuda a las minorías. Yo le cuento que es solo ver las iniciativas de Macri desde que estuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora, que si hay algo que ha demostrado es haber favorecido los lobbies LGBT. Vos vas a una marcha feminista y te están cantando en contra de Macri. Vos vas a una marcha del orgullo y o sea, entre bailes. Pero es el aparato militante, porque después cuando vemos el conjunto como vota, no vota así. Sí, bueno, pero estamos hablando de los que van y militan. Sí, y eso también lo vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, estábamos hablando de la negritud y vos hablaste de la marronidad. Sí. Me había quedado que... La marronidad es un término que no voy a decir que inventaron ahora porque la verdad no sé, sí, pero bueno, que se está usando ahora aparentemente. Porque claro... Yo te juro, marroneidad no recuerdo haber escuchado eso. En Argentina tenemos un problema al importar estas cosas porque tenemos un puñado de negros, sí, pero no lo suficiente, no el porcentaje que tienen países como Estados Unidos o hasta Brasil. No tenemos. No, y si no fuera que hay muchos senegaleses que son manteros, inclusive eran bien vistos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros que tenemos marrones. Claro. Los indios. Tenemos los que nosotros les decimos negros, pero que en realidad son medio indios. O sea, que vienen... otra vez, criollo, sí, mestizo. Mestizo, es que todo argentino es mestizo, pero no les gusta aceptar eso porque tienen que aceptar también que son parte europeos, en vez de aceptar todos los colores. Sí. Bueno, entonces nos quejamos de la marronidad. Hay un taller de encuentro de identidad, un taller de identidad marrón, que es el cuarto encuentro,
que te ponen la marronidad adentro o afuera de la diversidad LGTBIQ. Por el colectivo Identidad Marrón, el sábado 4 de mayo, ya pasó, perdón, si querían ir, de 15 a 17 horas. La inscripción se hacía del Centro Cultural conti.jus.gov.ar, y si vos vas abajo de todo el cartelito, después lo vamos a Chiquitito, poner en la porque esto se pantalla. hace, pero saben que no suma voto, entonces lo ponemos chiquitito. Vos podés leer abajo, que espero que lo estén pasando en la pantalla, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y al lado, la Presidencia de la Nación. ¿Y quién es el presidente? Espero que ni lo voy a decir. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de encuentros, siempre, o sea, hay mucho que tiene aval oficial. Sí. ¿Por qué los avalarían? ¿Por qué los apoyarían si son todo lo que odian? Porque viste que siempre se habla de que el negro, el puto, es todo lo que odia el sistema. ¿Por qué entonces el sistema te apoyaría? Tal vez porque el BID le dio $200 millones para apoyarlo. No, puede ser. Bueno, hacelo cortito porque te gastaste el tiempo en la marronedad. Pero un comentario más. Y hay debates. Hace poco hubo todo un tema en Twitter porque salió una chica que de golpe manda: el presidente @Mauricio Macri dio un gran paso en abrir el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy, el compañero de fórmula de Cristina declaró que no hay que seguir adelante con el debate porque divide a la sociedad. Se están muriendo las pibas y Fernández es un tibio. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo le voy a decir que no es la única que piensa así, y yo lo conozco, sé que existe personalmente. El problema es que entiendan las dirigencias políticas que lo que piensa esta chica es una pequeña minoría, activa, ruidosa, bien financiada y bien publicitada, con mucho acceso a los medios. Pero ahí termina, porque la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo, en este caso con los Fernández, que vienen bajando el nivel de discusión. Y lo vienen bajando porque precisamente han advertido que es un tema para dividir la sociedad, porque Macri lo tiró para eso. Pero bueno, ya no hay tiempo y tampoco hay luz, está muy oscura, así que... Entonces, ya Azul más tranquila por haber terminado con toda su columna que le había quedado pendiente y agregando esta perlita al final. Vamos a seguir con vos, Ivonne, para seguir con el programa. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Te dimos poquito espacio hoy, pero es que queríamos seguir escuchando a María Pommier en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Acá estamos nuevamente con ustedes en este segundo bloque. María Pommier nos sigue contestando las preguntas que nosotros habíamos hecho. Hicimos 9 preguntas en total. Ella ha contestado 4 preguntas en la entrevista anterior y en este programa empezará a contestar las restantes que faltan. Así que María, te escuchamos. Anteriormente, el progresismo parecía el pensamiento crítico, más intransigente y por eso mismo el pensamiento creativo. Es el espíritu, digamos, de los años 70. Ahora hay un miedo general, ¿no?, a los avances tecnológicos, un terror a que esto nos conduzca a la fabricación de monstruos en todos los ámbitos, al sacrificio de la naturaleza, a la contaminación excesiva, a la extinción de nuestras riquezas, etc. Entonces, ¿cómo colocarnos sobre este tema en estos momentos? Yo diría que el progresismo es, en los momentos actuales, ¿no?, la creencia de que todo es posible, que todo está entre las manos del ser humano, que solo es cuestión de voluntad. ¿De dónde nace esta idea? Pues el pensamiento izquierdista en general, digamos, solo existe si existe una derecha
que está en el poder. O sea, la izquierda es como una manera de buscar un equilibrio frente a un poder o una ideología dominante que tiende a reducir nuestras capacidades de creatividad. Si desaparece esto, es decir, si la izquierda está en el poder, entonces prácticamente no tiene razón de ser. Un partido o un movimiento, digamos, intelectual de envergadura que tiene los controles de los medios y de la opinión pública, tiene que convertirse obligatoriamente, naturalmente, en una derecha, es decir, defender los fundamentos de lo que propone en base a la tradición, a la jerarquía, a la necesidad de una autoridad para equilibrar tensiones contradictorias, divergentes en una sociedad. Por eso, creo, tenemos esta interesante reacción dentro de los partidos de izquierda contra la mercadería, ¿no?, de los seres humanos, esta necesaria manera de retroceder, de asustarse ante los abusos de poder de la propia izquierda. Y esto es sano, eso está bien. Podemos entenderlo y entender, ¿no?, cómo decir, la necesidad histórica de estos planteamientos a través de los mitos. Los mitos en la historia de la humanidad son unas cosas extraordinarias que crea cada pueblo. Son resúmenes sintéticos, artísticos, conmovedores y profundamente exactos que resumen la complejidad de problemáticas que, si se quieren tratar con un vocabulario científico, resultan demasiado complejas para ser abarcadas. Entonces diría yo que en el caso de lo que nos interesa, toda esta problemática de la reproducción artificial, hay dos mitos que se enfrentan. Mitos muy antiguos, ¿no?, y sin embargo siempre vigentes. El viejo mito que ha sido formulado por Platón, del andrógino, formulado por Platón, pero existe en todas las culturas y en todas las sociedades, con historias a base de personajes, ¿no?, que rinden cuenta de esta tentación de la humanidad. El ser humano quisiera ser a la vez hombre y mujer, quisiera ser todo. Es una manera de encarnar nuestra aspiración a ser todopoderosos, a ser divinos. La ley natural nos lo impide. Pero las civilizaciones saben que este deseo sin límites de ser a la vez hombre y mujer, necesita ser encauzado, porque si no, la humanidad no produce nada. Estamos en estos momentos presos del vértigo de la androginia, de pensar, bueno, basta con hacer mucho deporte para que las mujeres casi no tengan senos, que a los hombres se les enseñe el feminismo para que dejen de ser machos, machistas, opresores. Basta con operaciones quirúrgicas para que un niño se convierta en una niña y al revés. Basta con abortar todo lo que uno quiera para ser seres absolutamente libres, individuos libres, etc. Es un sueño. La realidad es una utopía. Estamos en un momento de euforia, ¿no?, frente a estas perspectivas que dicen nos permite la ciencia. No es cierto, ¿no? Lo permite la tecnología, lo cual es muy distinto, y la tecnología no tiene alma. La tecnología es la que inventa las armas más sofisticadas. La reproducción artificial es un arma muy sofisticada para destruir la humanidad. Entonces, el otro mito que se impone como otra clave, ¿no?, de lo que ocurre en nuestro mundo es el de Frankenstein, que también ha sido puesto en forma, ¿no?, por una poetisa romántica inglesa, que es Mary Shelley, en el siglo XVIII, que era la mujer de Lord Byron. El mito de Frankenstein, antiquísimo con sus múltiples variantes, establece una verdad fundamental. Cuando el hombre se cree capaz de fabricar a un ser humano, o sea, de ponerse en el lugar de Dios, lo que fabrica es un monstruo. Y el monstruo lo primero que hace es asesinar a sus hermanos, y después busca al padre para asesinarlo a su vez. Mary Shelley desarrolló esto de una manera prodigiosamente eficaz.
Nos cuesta verlo, pero estoy convencida de que eso sí es el mito que describe bien a lo que va a ocurrir en la próxima generación si se multiplican los casos de hijos habidos artificialmente. Estos hijos no serán agradecidos. No los van a hacer porque van a enterarse del precio en que se les compró. Entonces el que fue comprado barato va a decir, ¿y por qué a mí no me quisieron pagar más por lo que yo soy? Yo solamente valgo $100,000, yo no podría valer más, y mi mamá, o sea, la que me parió, la que me dio la vida, ganó solamente 20,000 euros con mi persona. Entonces, por lo tanto, yo exijo ahora que a mí me den también mucho más de lo que han dado por mí, porque yo valgo más que todas estas manipulaciones. O sea, un rencor infinito por parte de esos niños, habidos o mal habidos. Además, hay que pensar que los vendedores, supuestamente médicos, ¿no?, de los hijos artificiales, garantizan que sean niños sin taras genéticas, sin enfermedades genéticas que vienen de su herencia materna o paterna. Pero podemos confiar en que la naturaleza sabrá inventar nuevas enfermedades. Siempre ha ocurrido lo mismo. Cuando el hombre logró vencer la tuberculosis, apareció el cáncer. Lo que se está desarrollando de una manera terrible es el autismo. El autismo antes afectaba a 1 de 1.000 niños. Ahora afecta a 1 de 60 en nuestros países occidentales supuestamente desarrollados. El autismo es el peor castigo, ¿no? Es decir, el hecho de que nazcan niños perfectamente sanos y que, sin embargo, desde el punto de vista afectivo e intelectual, se van a quedar bloqueados toda su vida, como un reproche vivo a sus padres. Y claro, no son los padres personalmente, individualmente, los que tienen la culpa, ¿no? La naturaleza cobra sus venganzas a escala colectiva. No busca la justicia individual. No se sabe lo que busca la naturaleza, pero en todo caso castiga colectivamente. De eso no cabe ninguna duda. O sea, si se vence alguna epidemia, surgirá otra. Entonces, ¿por qué no conformarse con administrar lo mejor posible las epidemias actuales en vez de facilitar la aparición de nuevas epidemias más tenebrosas, más horribles? Una religión, cuando es hegemónica, es obviamente peligrosa. Necesita contrapesos para suavizarse, humanizarse, volverse más tierna, más abierta a los casos que se presentan, ¿no?, de pecadores que no entran nunca, ¿no?, en la línea de la perfección. El ser humano no es perfecto. Una religión puede tener principios perfectos, los seres humanos nunca van a cumplir con esas metas. Actualmente, la religión que mejor se enfrenta a la reproducción artificial es la católica. Cuanto más católica, más firme en ese campo. El mejor argumento es el argumento de la lógica y del realismo y de la realidad. Ser fiel a la realidad significa ser fiel a la lógica del universo, ser fiel a lo bello y confiar en que lo bello es lo divino. O sea, volviendo a lo que decíamos antes, si hay que sacrificar 100 embriones para fabricar un niño con una inteligencia superior, ¿es esto defendible o no? No es bello en absoluto. Esclavizar a una mujer para que sea un simple vientre de alquiler y con el dinero que gane esta pobre mujer se pueda comprar una casa, pero se vuelva loca porque es insoportable espiritualmente saber que uno ha vendido a su hijo por el precio de una casa. ¿Eso vale la pena? No vale la pena. Ninguna esclavitud vale la pena. La historia de América debería ser una gran guía para orientarse en este campo. La riqueza de América del norte y del sur se basó en la esclavitud. Se esclavizó a los indios,
se esclavizó a los africanos, se trajeron millones de africanos simplemente como carburante para la industria azucarera, las minas, el algodón en Estados Unidos, el café y otras muchísimas riquezas, la construcción también. Todo eso fue hecho a base de trabajo esclavo. ¿Era esto aceptable? No, no lo fue nunca. Y siempre hubo gente que lo rechazó, que dijo, no, eso no es aceptable. La Iglesia Católica, en su momento, lo que hizo fue como hace en todas circunstancias, en la medida que es una institución, tratar de suavizar las cosas. Primero, decir, ¿no? La esclavitud es imperdonable. Pero bueno, ya que existe, vamos a tratar de hacer que ciertos reglamentos de protección del esclavo, del trabajador, se apliquen. La Iglesia lo hizo lo mejor posible, con mayor o menor éxito. Hasta en la Iglesia en Argentina hubo traficantes negreros religiosos. Propietarios de esclavos los hubo, y bastante desalmados, ¿no? Como para comerciar, para traficar con seres humanos, también los hubo. La Iglesia tendrá muy buenos principios, pero el ser humano es imperfecto, aunque sea eclesiástico. Se defendió mucho mejor a través del caso del Padre Las Casas a los indígenas, a los autóctonos, que a los africanos, porque a estos se les veía como muchísimo, infinitamente más extranjeros, alejados de la humanidad tal como se concebía a partir de los criterios europeos. Esto no quita que era un crimen esclavizar a los africanos, y se supo desde siempre. Entonces, no podemos volver a hacer especulaciones, sofismas, mentiras en el razonamiento para justificar una nueva esclavización de los pobres para el mercado de los ricos, para la conveniencia de los ricos. No, esto no es perdonable, no se puede. Ahora, que cada gobierno haga lo mejor en función de las presiones que recibe, de la realidad social de su país, para limitar la criminalidad en ese campo, para administrarla lo mejor posible, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La religión católica, como te decía, tiene la belleza de la lógica. Es decir, es la heredera de la filosofía griega, la filosofía que más quiso buscar la adecuación entre la moral, la naturaleza, las aspiraciones a lo divino del ser humano. En otro momento desarrollaré esto, pero uno descubre, ¿no? Y hay grandes pensadores que lo han desarrollado, que el cientificismo, el ateísmo, el progresismo desaforado, todo esto viola la lógica más elemental. ¿Ven? O sea, son actitudes contradictorias. La religión no es irracional. La religión es excesivamente racional. Digo excesivamente porque plantea, ¿no?, de que podemos todos convertirnos en santos, es decir, ser personas ejemplares que se guían enteramente por las leyes divinas. Naturalmente, no somos perfectos. O sea, nunca vamos a cumplir perfectamente con la lógica, con la belleza del proyecto divino para la humanidad, pero nos podemos acercar. Me preguntabas sobre lo que piensa Thierry Meyssan en el fondo de todas estas cuestiones. Fíjate, lo mejor sería preguntárselo a él. Es un hombre maduro que ha evolucionado mucho durante su vida, como yo, por ejemplo, ¿no?, que ya estoy en mis 69 años. Y claro, tenemos retrospectivamente la sensación de haber cometido muchos errores. Thierry Meyssan se crió en una familia ultracatólica. Y cuando él se sintió homosexual y quiso enfrentarse a sus padres en cuanto a su vida privada, primero casándose muy joven, porque tenía una novia que salió embarazada, creo que cuando él tenía 18 años, en fin, una cosa de esas que pasan todos los días
pero que él quiso enfrentar con valor. Le dijo a sus padres, bueno, me caso porque voy a tener un hijo, ya está. Los padres, muy católicos, dijeron, no, eso no puede ser, en fin. Trataron, ¿no?, de oponerse a él, y cuando muy poco tiempo después le dijo, bueno, ya tengo un hijo, pero ya no quiero más a mi mujer porque estoy enamorado de un señor. Los padres, claro, consideraron que la cosa era peor todavía. Bueno, es fácil imaginar la situación. Bueno, Thierry Meyssan sufrió mucho, ¿no? O sea, sintió terriblemente lo que es la represión católica, de los católicos más intransigentes. Pero si ven ustedes, por ejemplo, el último artículo que acaba de publicar sobre la reconstrucción del barrio de Notre-Dame en París, porque está muy claro, ¿no?, que el incendio en Notre-Dame, no sabemos quién lo planificó, pero sabemos que a mucha gente le conviene, la gente que está remodelando el barrio entero, lo cual supone obras gigantescas y supone sobre todo que la iglesia ya no tenga control sobre los edificios religiosos, en particular Notre-Dame. Pues Thierry Meyssan, en este último artículo que publica en estos días, hace una definición muy bonita de la religión, de lo que debe ser la religión. Un espacio de suavizamiento de las relaciones humanas, de abertura, de tolerancia, ahí donde los seres humanos tienden a buscar la guerra civil, el enfrentamiento brutal, sanguinario. Lo dice muy bien, es su experiencia en Siria la que lo lleva a esta conclusión, porque Siria, entre los países musulmanes, es uno de los menos dogmáticos, donde conviven gente de varias religiones, donde hay una gran tolerancia sexual. Y Thierry Meyssan llega a la conclusión de que es casi que la mejor sociedad posible, o en todo caso, un tipo de sociedad que merece imitarse en cualquier parte del mundo. O sea, él ha evolucionado. No creo que él sea un fanático de la ideología LGBTX, etc., porque esto sí es un puro producto israelí que obedece a una lógica elemental. Israel es un país de natalidad muy pobre y que se siente acosado por la demografía de los árabes en torno y dentro del propio país. Entonces, Israel es el inventor de todas las manipulaciones de la materia sexual humana para fabricar seres artificiales. El proyecto de Israel es fabricar judíos. ¿Fabricar judíos para qué? Para mantener su poder. ¿A través de qué? Bueno, del dinero, del comercio. Y a partir de ese núcleo central de pensamiento, que es algo muy tradicional en el pueblo judío, porque el judaísmo como religión lo permite. El judaísmo como religión dice, nosotros los judíos somos primero que nada. Todo lo que nos favorezca debe ser estimulado. No es grave si tiene consecuencias para el resto del mundo, es problema de ellos, de otros que no somos nosotros. Y Dios nos autoriza a hacer inventos, a ser co-creadores. Dios se ha prácticamente retirado del mundo. Ahora nos toca a nosotros inventar. Si nos toca reinventar a la familia, ningún problema. Estoy resumiendo, simplificando, tal vez deformando, caricaturando algo del pensamiento judío, pero es una base que sienten íntimamente todas las personas judías de poder. Les cuesta mucho salir de este marco, la idea de que tienen todos los derechos. Me mencionabas a Dugin, el pensador ruso, tan simpático, ¿no?, que muy angustiado, ¿no?, que piensa que estamos viviendo la última generación de seres humanos porque lo que viene detrás son personas que se supone sean transhumanas de inteligencia superior y que realmente sean más robotizadas que otra cosa. ¿Qué pensar de esto? A mí lo que me llama la atención
es que las personas que laboran en ese campo están convencidas de que eso les va a beneficiar a ellos. Y me parece que es resultado de una ceguera muy particular, porque obviamente si la próxima generación se compone de mucha gente en posiciones dirigentes con una inteligencia superior a la nuestra, pues lo primero que van a hacer es desprenderse de nosotros y procurar quitarnos todo poder. O sea que nosotros vamos a ser los seres inferiores para ellos. Entonces no veo la gracia, no le veo el chiste a la cosa. Mientras tanto, en todo caso, lo cierto es que ya los grandes cerebros, ¿no?, que trabajan en ese campo consideran que la humanidad se divide entre gente como ellos que merece vivir y gente, la inmensa mayoría, que no merece vivir y que sobra porque estorba, porque consume muchos recursos naturales. O sea, naturalmente, si quieren, la inteligencia superior, sin el freno de las religiones, de los sentimientos, de los vínculos a la maternidad, a la naturaleza, fatalmente se convierte en un poder tiránico que procura exterminar a la mayoría de la gente, que procura poner en práctica el maltusianismo. Siempre sobreentendiendo que ellos no son los que sobran, ¿no?, sino que sobramos nosotros y todos los demás con cerebro más pequeño o menos aptitudes, en fin, los que somos incapaces de competir con ellos. Este pensamiento maltusiano es horriblemente cínico, es probablemente suicidario, porque la gente desalmada así, pues es la gente que pierde de vista su humanidad, nuestra común humanidad, se convierten en gente muy salvaje, muy cruel y naturalmente promueven la revancha, la venganza de los humillados, de los maltratados. Los que quieren que desaparezcan las 3/4 partes de la humanidad para que la naturaleza pueda recuperar espacio virgen, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Procuran esterilizar a la población mundial a través de la propaganda para la homosexualidad, para el aborto. Esto es, digamos, lo más suave. Una propaganda feroz, pero que se mantiene como propaganda y que por lo tanto puede ser contrarrestada. Pero también son los que practican guerras imperialistas para matar físicamente a muchas generaciones, los que utilizan bombas de uranio que producen nuevas generaciones enfermas, condenadas por cáncer, por malformaciones, etc. Los que alientan cualquier guerra civil en cualquier parte del mundo, simplemente para que la gente sea la que opere su propia carnicería, su propia reducción demográfica. No le veo en absoluto el interés a todo esto. Entonces, los transhumanistas son gente muy orgullosa, muy vanidosa, pero en mi opinión totalmente cegados por su vanidad. Y no le veo un peligro mayor a estas cosas porque no creo que la gente humilde, pobre y mayoritaria se deje desaparecer así, ¿no? Es como la naturaleza, tiene sus recursos para resistir a la soberbia humana. Interesante, ¿no? Bueno, yo quiero ver los comentarios de ustedes en nuestras redes sociales que dan para mucho debate. Seguramente son cuestiones que ustedes pocas veces han tenido la oportunidad de escuchar. María suele venir a la Argentina, así que esperamos contar con su presencia acá en Numa y Espejos la próxima vez que esté por estos pagos. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, no he presentado mucho a María Pommier, pero es un personaje que no necesita mucha presentación. Ella ha venido a la Argentina acompañando a Thierry Meyssan, ha escrito, autora de varios libros
Así que es solo buscar ahí María Pommier y sabrán con qué fortaleza y con qué persona estamos hablando. Así que seguimos con las preguntas y acá están las respuestas. Me preguntabas por qué los gobiernos no alertan, no implantan programas de investigación sobre la cuestión de la baja de la fertilidad de los hombres, especialmente en los países desarrollados. Y cuando los especialistas saben, ¿no?, que hay un problema, que no conocemos el remedio y que esto puede convertirse en algo muy grave, ¿no?, que la población no logre reproducirse más. Lo mismo que está pasando con algunas especies animales. O sea que hay fenómenos objetivos de índole física que no tienen que ver con la ideología. Yo diría que si los gobiernos no nos informan sobre esto, mejor dicho, los medios, ¿no?, es porque realmente esto puede producir espanto. Y obviamente conviene mucho más desarrollar el comercio de hijos artificiales diciendo a la gente, le prometemos hijos perfectos, y no decirle a la gente, fíjate, nunca más vas a tener un hijo, tus hijos van a ser totalmente impotentes, incapaces de procrear, tus hijas igual, por lo tanto la humanidad está en peligro, y esto por culpa de nosotros que no hemos sido capaces de limitar la contaminación, la perturbación de nuestros fenómenos hormonales normales. A ningún gobierno le conviene aumentar el pánico en la población, mientras que sí le conviene decir tenemos remedios milagrosos para cualquier locura que se le ocurra a ustedes. Y presentar los inventos de la tecnología como aumento de libertad. Claro, con destino a los ricos, porque son los ricos los que se van a encargar hijos perfectos, no van a ser los pobres, que no tienen los recursos para ellos. Para ello, los pobres se van a limitar a donar sus células sexuales, hombres o mujeres. Al hombre no le cuesta nada, se trata del producto de una masturbación en laboratorio, no es más doloroso que eso. Para la mujer sí, donar sus óvulos, y eso hay que decirlo, es extremadamente doloroso y peligroso, porque una mujer que dona sus óvulos es propensa al cáncer. Lo mismo, una mujer que no amamanta a sus hijos, y todos esos hijos artificiales no van a ser niños amamantados por sus madres, son mujeres que también tienen muchas probabilidades de desarrollar cáncer. A los gobiernos no les conviene decir lo que les ofrecemos como aumento de su felicidad y de su libertad es simplemente un chip para ricos que va a producir enfermedad en los pobres que se presten al tráfico infame de sus propios hijos o de las simientes de sus propios hijos. Muy tranquilamente, siempre supone también esa mentira, es decir, reducir la población de nosotros los pobres para sobrevivir ellos, los ricos. Eso no va a ser tan fácil, esa selección no va a ser tan fácil. Ted Turner es uno de los grandes financistas de la ONU, y no es casualidad. Si uno se pregunta, ¿cómo es posible que exista un bloque de países que trata de resistir estos experimentos a lo Frankenstein, ¿no? ¿De dónde parte cuál es el factor común entre esos países y cuál es el factor común entre las entidades que al contrario promueven estos delirios? Vamos a decir, Rusia, Irán, India, Indonesia son países muy religiosos. La religión es un freno a los disparates.
y es un freno a los mercaderes del templo, a los que quieren hacer negocio con cualquier cosa, sacrificando al ser humano, sacrificando a sus hermanos. Los que sí quieren aumentar todos los delirios tecnológicos son, y siempre, ¿no?, reduciendo el peso demográfico de la humanidad, de la gente pobre, son las instancias internacionales, es decir, ONU, UNESCO, OMS. Todo esto en realidad tiene en sus esferas dirigentes, o sea, a su más alto nivel, gente de formación judía. Es casi un monopolio. Esa gente se impone con sus razonamientos pseudo-racionales. El malthusianismo es un pseudo-racionalismo. Decir, la humanidad se multiplica sin límites, mientras que los recursos naturales sí son limitados. Es un razonamiento pobre, insuficiente, que no permite resolver el problema de cómo alimentar a la gente. Plantearlo así no da la solución. Creo que ahí está la oposición. China tiene una posición muy especial porque la religión china es casi una no religión, es casi un ateísmo. No reconocen los santos, no reconocen la resurrección personal, no reconocen a nivel, ¿no?, de filosofía general del país la noción de necesaria ética colectiva e individual. En todo caso, eso no está formulado como en países donde hay religiones fuertes, vigentes y con preceptos muy entendibles para nosotros, los europeos. ¿Ven? Ahora bien, China tiene sus tradiciones de sabiduría y tiene su enorme resentimiento contra Occidente, porque China en el siglo XIX fue tratada como colonia esclavizable sin límites. Los europeos implantaron el cultivo del opio y las guerras del opio contra China, o sea, en total detrimento de la población china. Ahora China ha superado esta etapa de ser víctima del colonialismo, pero no puede olvidar en su gran fuerza, su gran poderío y su gran sabiduría que los occidentales fueron criminales con China y estúpidos, mucho más limitados intelectualmente que ellos. Entonces creo que este conjunto de países, ¿no?, que resiste la ideología progresista, loca, disparatada occidental, tienen en común esta historia milenaria más sólida que la nuestra. Recuerden que para México, el señor del occidente, es decir, geográficamente identificado con el oeste, es Cuauhtémoc, es decir, la personalidad identificada como el águila que cae. Es decir, que cuando uno mira para el oeste, va hacia la caída, hacia el desplome. Mientras que si uno mira para el este, y esto era muy fuerte en la conciencia mexicana, para el este, allí se descubre a Quetzalcóatl, a Cristo, la luz de la aurora. Y curiosamente, en el mundo entero, ¿no?, existe esta división, esta polaridad espiritual. Lo que viene de Oriente es sabio y creativo. Lo que va para el occidente, lo que mira para occidente, va hacia el desastre y la caída. Es muy curioso, ¿no?, que eso exista a nivel natural. Lo mismo que el norte siempre se ha identificado así a nivel de inconsciente general, identificado con la autoridad, la jerarquía. Se dice en francés, sobre todo, perder el norte, es decir, estar desubicado. El norte es lo que nos debe guiar, es lo que indica la brújula. O sea, el norte tiene como una especie de misión de mando, de autoridad. ¿Y qué es el sur? El sur es el corazón, es la lógica del corazón, la ternura, el carácter más humano dentro de la humanidad, mucho más importante que el cerebro. El cerebro nos distingue de los animales, pero si nos olvidamos del corazón somos mucho menos que animales. Hay esta repartición natural de las cualidades y, bueno, parece que en
muchos terrenos, en muchos campos de acción, se confirma, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, no caer en la idolatría de todo lo que viene del norte y de todo lo que viene de Occidente, del oeste. Así que vamos a seguir luchando del lado de las tradiciones, porque las tradiciones son creativas, no son estancamiento, sino que son la posibilidad de dar a luz cosas a la vez innovadoras, como son las flores, como son los frutos, y bellas. Mientras que los experimentos azarosos se parecen todos a la bomba atómica. Matan, pero mucho más allá de lo que se quisiera destruir, mucho más allá. Tradicionalmente nos enfrentamos en Francia entre gente de sensibilidad religiosa, católica o musulmana, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? En todo caso hay una similitud, ¿no?, en el método del razonamiento. Y la gente que no quiere saber de ninguna religión. Es un viejo combate en la historia de Francia que cada generación vuelve a poner a la orden del día. Por ejemplo, no sé si saben que la Torre Eiffel se edificó como una alternativa desafiante a Notre Dame. La Catedral de París encarnaba la iglesia, lógico, y la Torre Eiffel encarnaba la reacción contra la iglesia, la voluntad de superar a la iglesia en proezas tecnológicas de belleza y en libertad de pensamiento. La iglesia luchó mucho contra la edificación de la Torre Eiffel porque ponía un pero, decía hay que poner una cruz en el tope de la Torre Eiffel. No se les escuchó y por eso la Torre Eiffel es un símbolo del espíritu más bien de tipo liberal ateo, frente a Notre Dame y el Sagrado Corazón, los dos monumentos del espíritu religioso. Entonces, decía que este enfrentamiento no ha terminado, va a seguir, y que en estos momentos es muy difícil conformarse con la ideología oficial, la que nos dice, por ejemplo, que el incendio de Notre Dame es pura casualidad, un accidente, no tiene nada que ver con ningún proyecto, no tiene nada que ver con el hecho de que para los judíos este año es un año decisivo, porque hace exactamente 777 años que en París las autoridades religiosas quemaron todos los ejemplares del Talmud que pudieron encontrar y lo quemaron delante de Notre Dame. Esta revancha histórica, algunos judíos se la tenían que tomar este año, se la tomaron en la Semana Santa, después de muchísimos casos, pero cientos de casos de incendios de iglesia recientes aquí en Francia. La última fue la tentativa contra la iglesia de Saint-Sulpice, que es la que está sustituyendo para muchas ceremonias a Notre Dame ahora. No, según el gobierno no, casualidad, accidente. Ah, ¿saben por qué se sabe que es un accidente? Y además por culpa de los obreros, porque se hallaron colillas. Hay obreros que se subieron a los andamios sin tirar su cigarrillo y aparecieron colillas. Eso se parece mucho a la cuestión de los pasaportes de terroristas musulmanes que aparecieron en las ruinas de las Torres Gemelas. Se quemó todo, pero no se quemaron las colillas, ni se quemaron 2 pasaportes. Bueno, no, lo sentimos mucho, pero nadie se puede conformar con el pensamiento oficial tiránico que existe en Francia en estos momentos y que no es pensamiento, es simulación de muchísimas cosas y nada más. Por eso es pobre, por eso los chalecos amarillos tienen la razón. Dicen existimos, somos realidad. Somos el futuro como fuimos el pasado, somos el presente, estamos y no vamos a desaparecer. Veremos después en qué se transforma todo esto. Del caso de Brasil, Bolsonaro es un personaje que me encanta porque es totalmente contradictorio, pero bueno, me encanta.
a nivel personal, no es que se lo desee al pueblo brasileño, posiblemente haya mejores gobernantes, puedan aparecer, pero es igual que Trump, abre las puertas a cosas inéditas, y eso no está mal. Bueno, el conservadurismo de Bolsonaro en materia de moral, de familia y todo eso, está bien, es necesario, y obviamente él sabe que hace falta escuchar al pueblo, por lo menos en ese terreno, aunque en otros campos sea más bien desastroso y poco respetuoso de las aspiraciones populares. En realidad, desde que Trump tomó el poder, legalmente, por elecciones, o sea, no se puede decir que sea un tirano caído del planeta del poder excesivo, ¿no? Nació de las elecciones, de la voluntad popular. Muchos dicen que hemos entrado en una nueva era, en que ya el liberalismo salvaje no puede expandirse, no puede seguir dominando el panorama ideológico. El mundialismo, la globalización sin respeto a las naciones, sin respeto a los pueblos, ya forma parte de lo que está vencido. ¿Ven? La última muestra, ¿no?, de que tal vez estemos de verdad en una vertiente diferente de la que hubo hasta los años 2010 más o menos, es el caso de la competencia Eurovisión, que acaba de tener lugar en Israel. Los israelíes, siempre con una soberbia y una vanidad, ¿no?, que no encuentra sus límites, anunciaron, esto se va a hacer en Jerusalén, porque Jerusalén es nuestra capital. Es una cosa monstruosa, es una usurpación más, una más, ¿no? Pero bueno, después tuvieron que retroceder y dije, no, mejor lo hacemos en Tel Aviv porque si no va a haber mucha presión en contra, mucha oposición. Bueno, y se suponía que había que elegir entre una horrible cantante israelí fea, repulsiva, desastrosa, y un joven francés árabe, transexual, que parece también un pequeño monstruo feísimo, pero que tiene una particularidad, sigue siendo un ser humano y habló en defensa de los palestinos alguna vez en su vida. Bueno, ¿y qué ocurrió en esa sesión memorable del campeonato, ¿no?, Eurovisión? Pues que en definitiva ninguno de los dos monstruos salió elegido. Son tres hombres normales, de pelo en pecho, como se decía, los que salieron victoriosos. Bueno, es una victoria del sentido común. El gusto del público ya no está a favor de estos engendros. Ya quiere gente normal, gente que defienda a la humanidad tal y como la humanidad siempre ha sido, con su polaridad masculina y femenina, bien distintos, creativa. Gente valiente, gente lúcida. Veamos, entonces el futuro de América Latina, bueno, depende de América Latina. Ya sabemos que el imperialismo norteamericano no tiene límites. Si ataca a Venezuela es porque piensa que Venezuela es un punto débil. Pero bueno, nunca pudo vencer a Cuba, ¿por qué va a vencer a Venezuela? Y obviamente si todos los países de América Latina se unen para defender a Venezuela, la soberanía del pueblo con el gobierno que ha elegido, que tiene en vistas, ¿no?, el real bienestar del público y no simplemente la satisfacción de Estados Unidos, pues el continente saldrá adelante. A mí, por cierto, hay un tema que me atormenta. Es la pesadilla de la relación entre Chile y Argentina. Son dos vecinos. Se odian con tanta fuerza que esto me recuerda mucho el odio que existió entre Francia y Alemania para la generación de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Tuvimos 3 guerras contra Alemania extremadamente sangrientas. Y ahora ya hemos aprendido que es mejor llevarnos bien. Esperemos que eso dure con la Unión Europea o sin ella. Pero obviamente, mientras Chile y Argentina sean incapaces, ¿no?, de una política militar común y de una diplomacia más o menos en acuerdo unos con otros, obviamente el que gana es el imperialismo. Pero ¿quién soy yo para dar consejos? Adelante, ánimo, y ganaremos, venceremos. El pueblo unido jamás será vencido.
Gracias, Asia TV. Bueno, lamentablemente llegamos al fin de esta entrevista que fue tan extensa, que fue tan jugosa, que fue tan interesante. Hemos recibido muchísimos comentarios. La verdad, es sorprendente lo que ha dicho, es sorprendente la seguridad con que ha dicho las cosas, el conocimiento con que ha dicho las cosas. Así que así estamos país, ¿no? Así estamos nosotros, así estamos sociedad. ¿Qué es lo que esperamos de esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos con la sociedad de hoy? Así que aún quedan muchos interrogantes. Muchísimas gracias, María, nuevamente de corazón. Ya dije 1000 veces, esperamos tenerte acá y una próxima oportunidad. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Así que por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por invitar a sus amigos, como dijo el Papa Francisco, por hacer lío, por hacer que nuestras voces sean escuchadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.